Hechos 11, 19 al 30. Leamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Otra semana más con el gozo de vernos, de verles a la distancia, pero también de gozarnos en la compañía de la comunidad y de la fraternidad. En esta semana difícil y compleja para el mundo, para nuestro país, estamos aquí porque Dios nos ha ayudado y porque también queremos reflexionar en su palabra, seguir meditando lo que el Señor quiere que sepamos hoy en este día. Y como bien sabemos, en el lema para este año, poniendo en acción nuestra misión, hoy vamos a reflexionar sobre cómo ser una iglesia con visión, una iglesia con compasión, pero también una iglesia en marcha. Hermanos y hermanas, porque a 2 años de pandemia no nos hemos detenido, gracias a Dios. Sin embargo, poniendo en acción nuestra misión, nos llama a seguir caminando y en marcha como iglesia. La medida de nuestro amor a Jesús, la fe en sus palabras y la obediencia a sus mandatos será la medida de nuestro impacto transformador en la gente y en nuestro pueblo. Amada Shalom, ¿qué iglesia somos hoy? ¿Y qué iglesia anhelamos ser para hacer nuestra misión? Porque una iglesia que emprende grandes cosas para Dios espera grandes cosas de Dios. Una iglesia con visión, una iglesia con compasión en marcha en el nombre de Jesús. Amén. Y las preguntas de estos días, al regreso de todas nuestras actividades de esta nueva normalidad, es ¿cómo regresamos? ¿Cómo estamos regresando? ¿Y qué esperamos? Pues sin duda ha habido cambio en las dinámicas de nuestra vida. Hermanos y hermanas, creo que lo hemos visto en el hogar, en el barrio, en las escuelas,
en los trabajos. Hay cambios sin duda de la vida humana en relación con lo que hacemos, pero también somos. Y también para las iglesias. Nuestra iglesia, estamos hoy aún con estas inquietudes, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo seguiremos Shalom hoy en este regreso? Y el texto de Hechos que leímos, en el que hoy meditamos, es un texto clave para comprender si los orígenes de esta nueva etapa en las comunidades cristianas y la iglesia en Antioquía, la iglesia cristiana en Antioquía, tiene tanto que enseñar. Amén. Y hay que empezar por el contexto. ¿Qué era Antioquía? ¿Qué tipo de ciudad era Antioquía? Era una ciudad predominantemente gentil y con características comerciales, políticas y religiosas muy propias. Y fue fundada por Seleuco Nicator en el año 300 a.C., quien le dio su nombre en honor a su padre Antíoco IV. Antíoco IV no de muy gratos recuerdos para los judíos por las persecuciones. La población estaba formada por griegos y asirios, pero también tenía habitantes judíos, descendientes de los colonos que habían estado cautivos en Babilonia. Bajo el gobierno romano, la ciudad de Antioquía prosperó y fue llamada la Reina del Oriente. Qué interesante nombre. Pues era la tercera ciudad más importante del imperio, solo después de Alejandría, y que no es cosa menor, y Roma. Roma, Alejandría y Antioquía es la tercera ciudad. No era una ciudad pequeña, como muchas ciudades de nuestro país, bueno, no comparada con la Ciudad de México, todas serían pequeñas, pero Antioquía contaba con una población de 500,000 de habitantes y era una capital multirracial y de gran importancia comercial, porque era el puente, diríamos, entre varias civilizaciones y los sistemas religiosos del Oriente y del Occidente. Pero a corta distancia se encontraba el santuario de Dafne, donde se realizaban los antiguos ritos a la diosa Felicia Astarte, muy importante en esta cultura. Pero ahora, en el contexto griego, traducido a Afrodita y Apolos. Y es muy importante comentar estos contextos, porque va a ser mucho más importante decir qué tipo de iglesia cristiana era Antioquía y su importancia. Y lo interesante es que el Evangelio tenía respuesta para las necesidades de esta sociedad que hemos comentado. Hermanos y hermanas, así como el Evangelio tenía una respuesta para Antioquía, también tiene una respuesta para hoy. En medio de estas sociedades, de cualquier ciudad del mundo. Esta es Antioquía, y vamos a comentar 3 aspectos importantes que narra el capítulo Hechos 11. Y recuerden que estamos empezando una nueva etapa de la iglesia cristiana ya abierta al mundo gentil y al mundo de la diversidad cultural y racial. La iglesia de Antioquía sería de las primeras iglesias, una iglesia que rompe barreras. Y Antioquía era una ciudad amurallada, como eran muchas ciudades en la antigüedad, pero había otras murallas también, étnicas, y estaban divididos por barrios o vecindarios. Yo diría, como son las grandes ciudades, estamos por barrios, estamos por comunidades, depende de dónde vivamos o a qué clase pertenezcamos. Y había varias comunidades o grupos dentro de la propia ciudad. Una sección siria, una sección judía, otra latina, otra griega, y también recuerden que había ya comunidades africanas del norte de África. Entonces, lo que sucede en Antioquía por primera vez en la historia humana es que las personas empezaron a cruzar murallas raciales, étnicas, internas en la propia ciudad, para escuchar acerca de Jesús. Una iglesia que rompía barreras y unirse en un mismo espíritu
y derribar las barreras que por siglos los habían mantenido separados. Reconocieron en Antioquía las primeras comunidades cristianas, se reconocieron entre sí mismos como hermanos y hermanas, pero también a través del testimonio de los creyentes, que Jesús no pertenecía a ninguna tribu, Jesús no pertenecía a ninguna iglesia, por supuesto, Jesús no era sectario, Jesús no era exclusivo de un grupo racial determinado, sino que Jesús había vencido y venido a derribar toda barrera y a establecer puentes para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna y vida en abundancia y en plenitud. Y Jesús, como sabemos, hermanos y hermanas, ya lo había enseñado en su ministerio, cómo había derribado toda clase de barreras que se habían interpuesto entre Dios y las personas, por género o por su condición social, su condición física, las personas enfermas, económicas o religiosas o morales. Por eso, cuando Jesús muere, y lo acabamos de vivir en Semana Santa, ¿qué sucede? Cuando Jesús muere, crucificado, el velo del templo de Jerusalén, ¿qué dice la palabra? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompe, porque solo los sacerdotes tenían acceso, se desgarra y se viene abajo, simbolizando que Jesucristo derribaba todas las barreras que obstaculizaban el encuentro entre Dios y todos los seres humanos. Por lo tanto, esta iglesia de Antioquía que derriba barreras fue establecida como resultado de la bendición de Dios. Una iglesia fundada en el nombre de Jesús. Y dice el texto que leímos, la mano del Señor estaba con ellos. Esto me hizo recordar hace 22 años, 24, cuando empezamos Shalom, junio de 1998. Y creo que lo podemos seguir afirmando hoy. Hermanos y hermanas, la mano de Dios estaba con Shalom y está con Shalom. Porque la iglesia la fundó el Señor Jesús. La iglesia del Señor está en manos de Él. Amén. Y diríamos que es una frase muy del Antiguo Testamento, lo cual indicaba que el Señor se manifestaba de una manera extraordinaria y que Dios acompañaba con su poderosa actuación la labor de todos los predicadores y predicadoras, hombres y mujeres, para que la gente viniera al conocimiento de Dios, y así como dijo el profeta Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Y el Señor usó a sus mensajeros sin prejuicios culturales. Una iglesia que derriba barreras. Y la población de Antioquía, que no todo era éxito, la misma población de Antioquía, por la diversidad cultural, había sido objeto de discriminación por parte de los que llegaban de fuera. Nada ajeno, ¿verdad?, a un país y a una ciudad donde llegan tantos extranjeros todos los días a nuestro país, quienes comunicaron la buena nueva primero solo a los judíos, solamente los judíos, pero creyentes de Chipre, de Cirene, de Libia al norte de África, decían, el evangelio ahora es para todos y para todas. Y estos cristianos compartieron el evangelio con la convicción de que la salvación en Jesús debía comunicarse a todos los seres humanos, sin distingo de raza, de cultura o sociales. El mensaje del evangelio, hermanos y hermanas, en Antioquía se daba no por la condición social, sino por la necesidad espiritual de que todo ser humano tenía el derecho y la dignidad a tener una vida plena y en abundancia. Y porque ya lo hemos repetido muchas veces en el libro de los Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que ya hemos visto y oído?
Es este mensaje de vida que los cristianos de Antioquía compartían, el que había cambiado sus vidas y ahora en una aventura de amor y de fe y de riesgo, porque estaban en persecución, de constante riesgo, derribaban muros y construían puentes, porque creen que todo es posible para el que cree en Jesús. Amén. Porque confiaban que si habían creído grandes cosas para Dios, entonces podían esperar grandes cosas de parte suya. Amados hermanos y hermanas, solo así podemos atrevernos a creer lo imposible, a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y nuestros propios prejuicios y realizar lo que nunca antes imaginábamos que podíamos hacer en el nombre de Jesús y con el poder de su Espíritu. Una iglesia transformada por la gracia de Dios es una iglesia que se atreve a emprender grandes cosas porque espera grandes cosas del Señor. Porque Dios, hermanos y hermanas, es el que nos ha llamado y es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y por eso estamos meditando desde la iglesia de Antioquía, una iglesia con poder, una iglesia alternativa, una iglesia que estaba experimentando ya de forma natural el creer y vivir en la fraternidad de la comunidad de Jesús. Porque la gracia de Dios se manifiesta en una comunidad cristiana a través de las vidas transformadas y en constante transformación por el Espíritu Santo. Y recuerden que, diría, no sé si como bautistas o como evangélicos, decimos que aceptamos, al Señor Jesús y somos cristianos. Pero creo que hay que decir, siempre estamos llegando a ser cristianos y estamos en constante transformación. Porque hasta el último día de nuestra vida, el Señor nos estará transformando. Nadie diga que ya sabe todo o que ya puede todo, sino que el Señor nos sigue transformando. Abriendo el corazón y la mente, el Señor sigue transformando a su iglesia y que el Señor siga transformando una iglesia que derriba barreras. Shalom, una iglesia que construye puentes, una iglesia que no tiene prejuicios, una iglesia que no excluye a nadie. Amén. Amén. En segundo lugar, Antioquía es una iglesia que crece en la unidad, en el amor y en la fe. Y como hemos dicho que no todo era un lecho de rosas, en el año 40-41 después de Cristo hubo un revuelo muy fuerte en Jerusalén. ¿Ya saben la noticia? ¿Ya saben lo que pasó en Antioquía? Dicen que en Antioquía se ha formado una nueva comunidad de prosélitos, una nueva comunidad de piadosos y hasta paganos, según el lenguaje que se decía. Pero ¿saben qué? En Antioquía ahora todos creen en el Señor Jesús y todos viven en armonía en el nombre de Jesús. Y dicen que en Antioquía el Espíritu Santo se manifiesta como en Pentecostés. Recuerden que hemos dicho varias veces, el Pentecostés no es uno, el Pentecostés es siempre. El Espíritu realiza grandes prodigios con ellos. Es por eso que, como leímos en el texto de Hechos, los apóstoles tomaron cartas en el asunto y ordenaron a Bernabé, este gran varón, Bernabé, hijo de consolación, querido por todos y lleno del Espíritu Santo, y le dijo el Espíritu: vete de Antioquía, entérate bien de todo, y nos mandas informe. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dijo Bernabé de esta iglesia? La primera impresión de Bernabé fue una admiración profunda, un gran gozo y una alegría de sus hermanos y hermanas. Dijo Bernabé: aquí está la mano del Señor. Tantos creyentes que han venido del paganismo.
no se circuncidan, pero ¿saben qué? Lo unidos que viven en el Señor. Ya no había diferencias. Ahora se decían hermanos y hermanas. ¿Y cómo era posible tal prodigio? Precisamente en Antioquía, por unos cuantos misioneros ambulantes, itinerantes diríamos, que anunciaron a Jesús, y se llegó a formar esta iglesia que daba esperanza al Evangelio de Jesús. Y Bernabé no puede con el gozo, y le esperaba una gran tarea. Va por su hermano Saulo de Tarso, pasan juntos, ¿cuánto dice el texto? 1 año estuvieron en Antioquía trabajando en esta ciudad. 1 año en que la iglesia dice que alcanzó una gran muchedumbre. Una gran multitud, no sabemos cuántos hermanos y hermanas. 1 año donde el testimonio de los hermanos y hermanas fue de tal impacto, y creo que son de las frases más conmovedoras del libro de los Hechos. ¿Qué pasó en Antioquía? Por primera vez se les llamó cristianos. Y lo que parecería un insulto, una maldición, dirían, qué orgullo. Nos están llamando cristianos y cristianas porque estamos siguiendo a Jesús. Porque eso significa, ¿no? Los pequeños cristitos, que se traduce, porque enseñan a Jesús, viven a Jesús, comparten su experiencia de vida en Jesús en cada situación y en cada necesidad. Por primera vez se les llamó cristianos y cristianas en Antioquía. Porque no rechazan a la gente, porque incluyen a la gente, porque no desprecian a los que son diferentes, porque los consideran merecedores de la gracia de Dios. Todo esto era el testimonio de Antioquía. Por eso Bernabé reconoce que lo que ha pasado con estos hermanos no es obra de ellos, sino del poder del Espíritu Santo, porque Dios está entre ellos. Amén. Y por eso se alegró y se gozó, porque fue testigo de cómo la generosidad de Dios se reveló en esta iglesia. Quieren ser como ellos, quieren recibir lo que ellos han recibido de Jesús, quieren tener la misma fe, esperanza y el amor que ellos. Mucha gente quiere ser cristiano y cristiana. Quieren que los llamen cristianos. Y hermanos y hermanas, si recordamos nuestra vida constante de conversión, yo estaba imaginando, no sé si alguna vez me han llamado cristiana, pero también queremos que nos llamen cristianos, por supuesto, ¿no? Hay una anécdota en español que dicen que hay muchos cristianos que son como de la secreta, se dice, ¿no? Así, cuando alguien está encubierto. Entonces, somos cristianos abiertos, transparentes, donde Cristo se refleja en nosotros y me dicen, tú eres cristiana, tú eres cristiano, y no, que no se note, ¿no? Que somos cristianos. Queremos que nos llamen cristianos porque reflejamos y vivimos a Cristo. Eso es, hermanos y hermanas, porque seguimos a Jesús. Cuando se creen grandes cosas para Dios, entonces se esperan grandes cosas para Dios. Y en tercer lugar, Antioquía, una iglesia que derriba barreras, una iglesia que crece en unidad, en fe y en amor, es una iglesia solidaria. Una iglesia solidaria. Y recuerden como leímos en el texto, en la época del emperador Claudio y durante su reinado, 3 grandes hambrunas, podemos decir sequías, golpearon a todos los habitantes del imperio. Pero no fue por Claudio que la iglesia se enteró de lo que estaba pasando, sino que un predicador ambulante, un misionero, un profeta llamado Agabo, hombre lleno del Espíritu Santo, informa a la iglesia que nuestros hermanos y hermanas están pasando
por hambre. Y muchos hermanos también de Judea, y especialmente la iglesia madre de Jerusalén. ¿Y qué hicieron esta iglesia en Antioquía? Cada hermano y cada hermana, conforme a lo que tenía, lo dio de gracia, una ofrenda para ser enviada a los hermanos de Jerusalén. Tenemos un primer registro, diríamos, de una colecta organizada, un movimiento organizado para difundir y decir que nuestros hermanos de Jerusalén están pasando hambre. Y Bernabé y Pablo, serán los que sean los portadores de dicha ofrenda de amor. No se esperaron a que hubiera una reunión de negocios. No se esperaron a ver qué decían el consejo de la iglesia, o los pastores, o los diáconos y las diaconisas. En el momento, la iglesia se moviliza, porque era una iglesia que se asumía bendecida por el Señor. Y para nada era una iglesia rica, pero sí se asumían como una iglesia bendecida por el Señor, y de gracia se compartían lo que tenían de gracia. Hermanos y hermanas, una iglesia solidaria es afirmar que las bendiciones de Dios no son para hacer un botín personal. Las bendiciones de Dios no son mías, porque vienen de Dios, sino son para compartirlas generosamente con los demás necesitados. Esto es el fruto del Espíritu, que mora en el corazón de los hijos y las hijas de Dios, que nos mueve a creer lo mejor y a dar lo mejor en el nombre del Señor Jesús. Una iglesia bendecida nunca debe de guardar sus bendiciones. Hermanos y hermanas, yo creo que Shalom ha sido una iglesia solidaria. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos lo damos en el nombre de Jesús. Y creo que este es un llamado y un desafío a que si no lo hemos dejado de hacer en 2 años que estuvimos a distancia, es cómo podemos seguir sirviéndonos como comunidad y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. ¿Cuál es tu ofrenda, hermano? ¿Cuál es tu ofrenda, hermana? ¿Tus recursos financieros? ¿Tus dones? ¿Tu talento? ¿Tu corazón? Porque necesitamos de ti, de tus dones y talentos, para seguir haciendo la comunidad. Y en eso estamos. En eso estamos, como trayéndonos de nuevo y recuperando la comunidad Shalom, hermanos y hermanas. En el nombre del Señor decimos: Señor, ayúdanos a seguir siendo una iglesia siempre solidaria. Y Antioquía fue una iglesia modelo, porque pudo reconciliar la diversidad a la fraternidad de Jesucristo, porque cultivó un espíritu de oración ferviente, porque afirmó un testimonio fiel en medio de la persecución y el fervor en el servicio. Y nadie tenía necesidad de ninguna cosa, porque todos se ayudaban mutuamente. Una iglesia que aprendió a dar de gracia lo que de gracia recibía. Una iglesia con visión en el Espíritu. Una iglesia con compasión en el Espíritu. Y una iglesia en acción en el Espíritu. Y esta iglesia, históricamente, también es muy importante, porque iba a dar fieles pastores que quedaron registrados en la historia de los padres de la iglesia del primer siglo, como Juan Crisóstomo, que fue un padre de la iglesia y un teólogo y un escritor muy importante, o el pastor Ignacio, que si después puede tener acceso a las cartas de Ignacio, el pastor, eran pastores que fueron de Antioquía, una de las figuras más queridas de esa antigua iglesia, porque fueron discípulos de los apóstoles y de esta comunidad, entusiasmados por Jesús y por su iglesia, y que fueron llevados después hacia Jerusalén. Ignacio murió martirizado y asesinado por los romanos. ¿Y por qué? Por su fiel testimonio, por su poderoso testimonio y por la clase de iglesia que pastoreaba. Amada Shalom,
¿Daremos fieles siervos y siervas? ¿Seguiremos siendo y haciendo fieles discípulos y discípulas? ¿Trascenderán nuestros nombres y nuestra acción como siervos y siervas de Shalom? Como testimonio fiel de tantos lugares donde se requieren cristianos y cristianas. Tenemos toda la buena voluntad de seguirlo haciendo, hermanos y hermanas. Y sabemos que hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades para que hermanos y hermanas también puedan compartir, estudiar y apoyar sus vocaciones. Y saber que más que nuestros nombres que ya están en el libro de la vida, sí queremos que digan, sí conocemos a estos hermanos y hermanas de Shalom. Por eso estos 2 años de pandemia, yo creo que el testimonio de Shalom a la distancia ha sido un testimonio que ha trascendido muchas fronteras, ¿o no? Porque hermanos y hermanas nuestras de muchos lugares de México o de otros países han podido seguir los cultos, que yo digo de manera muy humilde, con todo amor, con todo esfuerzo y con los recursos que tenemos, hemos podido seguir transmitiendo la palabra a tanta gente que quizás en un momento de la pandemia se quedaron sin comunidad. Y le agradecemos mucho al Señor porque es una gran bendición. Creo que hemos roto barreras, creo que hemos seguido creciendo en unidad de fe, amor y unidad, pero también creo que hemos seguido siendo una iglesia generosa. Y lo tenemos que seguir siendo, no tenemos opción. Hermanos y hermanas, hay que movernos bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo. Así como estamos hoy, con lo que tenemos para expandir el reino de Dios. Hay que impulsar ministerios claves para realizar grandes cosas para Dios. Hay que ministrar en el nombre del Señor, orar, ayunar, para impactar nuestras familias, para impactar también las escuelas, los trabajos, los barrios, esta ciudad. No hay límites al poder que puede soltarse a través de una iglesia local. Una iglesia, Shalom, con liderazgo de servicio que mueve y transforma corazones. Antioquía fue la tercera ciudad más importante del imperio. Y la iglesia se hizo visible, valiente, alternativa, por el impacto transformador que había causado. Shalom, vivimos en la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Con toda la complejidad que esto representa. Una ciudad en la que vivimos o sobrevivimos, una ciudad que sufrimos por nosotros o por tantos millones de otros. Hermanos y hermanas, pero también somos una ciudad que podemos celebrar. Pero podemos celebrar si tenemos la firme convicción de que Shalom puede seguir siendo sal y luz en medio de tantas tinieblas. Amén. Amada iglesia, ¿dónde estamos hoy? ¿Quiénes somos hoy? Pero ¿dónde queremos estar? No nos conformemos a este siglo, dice Pablo en Romanos. No nos conformemos a estos signos de los tiempos, sino sigamos siendo transformados y transformadas por la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, pero también porque nuestros cuerpos sean este sacrificio y ofrenda agradable a Dios, grata, porque solamente así
podemos celebrar culto. Dice culto racional, Romanos, ¿de acuerdo, no? ¿Y qué es un culto racional? Un culto bien pensado, un culto sensible, un culto sincero y un culto donde en el nombre de Jesús honramos su nombre, pero también nos honramos unos a otros y también intercedemos unos por los otros. Un culto donde se afirma también la misión de nuestra iglesia en marcha. ¿Que nos llamen cristianos? Bueno, es una pregunta, sí, ¿verdad? Más bien, que nos llamen cristianos. Que se note que somos cristianos y cristianas. Que impactemos siendo cristianos y cristianas. Porque rompemos barreras, porque luchamos por mantenernos, porque es una lucha también, no somos perfectos. Nos mantenemos en unidad, en amor y en fe, y por la solidaridad de una comunidad que tiene visión, que tiene compasión y que no se detiene nunca. Porque Dios nos ha levantado, Él camina con nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.